Bienvenidos a este nuevo espacio. Mi nombre es Margot Costa y a partir de hoy seré la conductora de este nuevo programa. Aquí conocerán historias antiguas, folclore, mitología y también historia que ha quedado como relegada o olvidada por el paso del tiempo. ¿Me acompañan en este apasionante viaje por la Galicia mágica? Que dé comienzo al espectáculo. Galicia, este pequeño y aislado enclave lleno de antiguas leyendas y supersticiones. Galicia es mi tierra, la de mis antepasados. Quizá también sea la de ustedes o alguno de los suyos. Pero les advierto, queridos espectadores, en este viaje no encontrarán respuestas comunes. Más bien, hallarán una danza intrigante entre la realidad y la fantasía, donde los mitos se desvanecen y se entrelazan con la vida misma. Conoceremos historias de muertos que visitan a los vivos, sirenas cautivadas por la belleza de estos parajes y encuentros con lo sobrenatural en lugares aparentemente normales. Así que enciendan sus linternas, prendan sus antorchas o iluminen la noche con sus lámparas de aceite. Pero sea como sea, abran bien los ojos, porque en Costa Ignota contaremos los misterios más intrigantes de Galicia. En este nuevo episodio de Costa Ignota nos encontramos en uno de los castillos más importantes de Galicia, el Castillo de Soutomayor. Aquí nos esperan intrigas, batallas épicas, nos esperan incluso fantasmas y cuidado, se comenta que hasta quizá aquí vivió Cristóbal Colón. ¿Me acompañan a descubrirlo? Síganme. El majestuoso castillo de Soutomayor se erige en la provincia de Pontevedra, al suroeste de Galicia, en la parroquia de San Salvador de Soutomayor. El castillo de Soutomayor nos transporta un recorrido de casi 1000 años en el tiempo, ya que los registros más antiguos que poseemos de esta fortaleza datan del siglo XII. Su origen se halla ligado a la figura de Paio Méndez Sorrede, señor de Soutomayor, quien vivió en tiempos del reinado de Alfonso VII. En sus inicios, este castillo fue concebido como una estructura fortificada de carácter eminentemente militar y defensivo, una función que mantuvo hasta el siglo XV. Con el transcurso del tiempo, experimentó una coherente evolución, pasando de ser una torre de defensa a convertirse en una robusta fortaleza con un doble recinto amurallado. Es una fortaleza medieval del siglo XII con un jardín del siglo XIX. Es un lugar muy especial que a día de hoy pertenece a la Diputación de Pontevedra, el ámbito de gobierno provincial de la provincia de Pontevedra. Es muy especial, como les digo, porque es un castillo con jardín. El origen del lugar es del siglo XII, época medieval. Estamos hablando que hay que defender el territorio y se decide instalar una torre del homenaje y una muralla alrededor de esa torre. Hay que proteger el valle del río Verdugo de los posibles ataques que podrían entrar desde el océano, desde la ría de Vigo. Es por eso que se hace un poquito tierra adentro y un poquito escondido detrás del monte de Apeneda. Esa ubicación ya la hace un castillo bastante especial, porque generalmente los castillos en toda Europa, en España, se ubican siempre en lo alto de una colina. Este es muy especial, ya les digo, por esa ubicación a media ladera.
El castillo de Soutomayor se alza majestuoso en el corazón de Galicia, un testigo silencioso de historias y poder. Sus antiguos muros, que datan del siglo XII, se erigen orgullosos, recordando los antiguos linajes que marcaron la Galicia medieval. Entre ellos, los Soutomayor se alzaron como los titanes de la época. A lo largo de los siglos, muchos han sido los personajes que han vivido tras estos muros. Pero quizás si tuviese que quedarme con dos, sería con Pedro Álvarez de Soutomayor y María Vinjals. Ambos, a pesar de que van muchos siglos de diferencia, merecen una mención especial. No es nuestra intención adentrarnos en una detallada lista de los ocupantes y propietarios del castillo, pero tampoco podemos omitir la mención de Pedro Álvarez de Soutomayor, más conocido como Pedro Madruga. Este ilustre personaje se erige como una de las figuras más prominentes de Galicia, un auténtico prototipo del caballero feudal en la Baja Edad Media. La historia sigue evolucionando también en la Edad Media, cuando en el siglo XV ocurre un fenómeno muy importante a nivel histórico en Galicia, una revolución social, de las primeras revoluciones sociales de la historia de Europa. Y es que los campesinos, la clase baja, se levantan en armas contra los señores feudales y realmente gobernaban pues sus tierras de una manera muy déspota, maltratando totalmente a sus siervos, y estos hartos de la situación se levantan en armas contra estos señores feudales. Pilla a los señores feudales de sorpresa, no se esperaban tal revolución, fue algo único en la época, y los señores feudales se tienen que exiliar a Portugal. Una vez en Portugal, estos señores feudales se juntan entre ellos. Antes eran enemigos porque cada señor feudal quería tener el territorio más grande que el señor feudal de al lado. Pero una vez que vienen los irmandiños y les quitan el territorio, se juntan entre ellos, se alían, son muchos menos en número, pero tienen armamento y ejército profesional. Los irmandiños no dejaba de ser la clase social más baja, sin conocimiento militar ninguno. Vuelven los señores feudales y recuperan sus castillos. Y esto es lo que pasa aquí en el castillo de Soutomayor. Vuelve el señor feudal, vuelve el señor del castillo, el noble, Pedro Álvarez de Soutomayor, conocido como Pedro Madruga. Este señor feudal es uno de los más conocidos de la historia de Galicia, primero por una anécdota, y es que tenía una rivalidad con el duque de Ribadavia. Estamos ya hablando de la provincia de Ourense, a unos pocos kilómetros de aquí. Tenían una rivalidad que no se sabía de quién era el territorio, dónde acababa el linde, y llegaron a un acuerdo. Cada uno saldría desde su castillo cuando cantara el gallo. Y donde se encontrasen, pues ahí iba a ser el límite de ambos territorios. Pedro Madruga tenía unos gallos que cantaban cuando él diera una palmada. Entonces él aprovechó en el medio de la noche, dio la palmada y se fue camino a Ribadavia. Cuando el duque de Ribadavia salió nada más salir el sol, él salió y se encontró a Pedro Madruga a los pies de su fortaleza. Y le dijo: «Madrugas, Pedro, madrugas». Y de ahí le viene el mote de Pedro Madruga. Solo por esta anécdota ya es uno de los señores feudales más conocidos. Pedro Madruga era el hijo natural de Fernán Yáñez de Sotomayor y Constanza de Zúñiga. Se le atribuye la introducción de las armas de fuego en el reino de Galicia, en particular los arcabuces y falconetes. Ocupó títulos destacados como vizconde de Tui, mariscal de Bayona y conde de Camiña. Su muerte, que ocurrió en una emboscada en los bosques gallegos mientras se dirigía a rendirse ante los reyes católicos,
sigue siendo objeto de incertidumbre y debate, ya que algunos han afirmado y afirman que tal muerte no se produjo en tales circunstancias. Sin lugar a dudas, Pedro Madruga fue una figura poderosa y notable en este convulso siglo XV, y de la cual se enarbola una curiosa teoría. Justo en esa misma época aparece un personaje, en teoría de origen italiano, Cristóbal Colón, y les presenta a los reyes católicos una teoría para llegar a las Indias, por el otro lado, por el Océano Atlántico. Hay quien dice que ese personaje italiano, Cristóbal Colón, podría ser el mismo Pedro Álvarez de Soutomayor. Y hay una serie de indicios para llegar a esa conclusión. Primero de todo, que se sabe la presencia de una familia apellidada Colón en Pontevedra, en el siglo XV. Además, esa familia Colón se dedicaba precisamente al gremio de mareantes, iban a las mareas, eran marineros. Lo que dice la teoría de Pedro Álvarez de Soutomayor es que él realmente es hijo ilegítimo, por parte de padre. Sí que sería señor de Soutomayor, pero por parte de madre no se sabe quién podría ser, de qué familia podría ser. Y la teoría dice que sería de madre de familia Colón, que al principio se cría con los Colón y tiene unos conocimientos marítimos, y cuando se sienta acorralado es cuando decide pues involucrarse en esa aventura transoceánica por los conocimientos adquiridos por la familia materna. Tenemos además unas pruebas caligráficas, dicen que la firma de Cristóbal Colón y la firma de Pedro Álvarez de Soutomayor puede estar hecha por la misma persona. Tenemos que los descendientes de Pedro Álvarez de Soutomayor y los descendientes de Pedro Madruga ostentan el mismo escudo de armas de la familia Zúñiga, una familia de origen navarro. La mayor parte de la tripulación era gallega, la nao, porque eran dos carabelas y una nao. La nao era la Santa María y fue hecha en los astilleros de Pontevedra. Hay una serie de indicios que indican ese origen gallego de Colón, que la mayor parte de los lugares que iba bautizando una vez que descubre la tierra al otro lado del océano es que utilizan nombres ya existentes en las Rías Baixas, y esos nombres además se parecen físicamente. Tenemos por ejemplo una punta lanzada en América que se parece a la punta que hay entre Ogrove y Sanxenxo, la playa de Alanzada, pues lo bautiza así. Incluso tenemos una ensenada de Santo Tomé en lo que ahora es Haití, que se parece a la ensenada de Santo Tomé de Cambados. Se parecen físicamente y eso se repite en más de 100 ocasiones. Para todos aquellos que quieran ampliar información, por favor, manténgase en sus asientos. Con el tiempo, las hostilidades con Portugal cesaron y el castillo quedó en desuso. No obstante, permaneció bajo la jurisdicción del Marquesado de la Vega de Armijo. A finales del siglo XIX, el marqués Antonio Aguilar y Correa transformó esta fortaleza en una residencia palaciega. Fue él quien ordenó la creación de los hermosos jardines que embellecen el entorno del castillo. Esto es tan grande que se podría hacer un hotel. Ya en el siglo XX, específicamente en 1908, el castillo de Soutomayor cambió de manos y pasó a ser propiedad de María Vinyals, una mujer con un perfil revolucionario para su época. Sí que fue, por ejemplo, una mujer importante en la sociedad en general, era muy conocida por el mero papel de aristócrata, realmente. Estamos hablando de María Vinyals, que era marquesa de Ayerbe y era la sobrina de los marqueses de la Vega de Armijo y marqueses de Mos. Antonio Aguilar y Correa era su tío, marqués de la Vega de Armijo y marqués de Mos, y este Antonio Aguilar y Correa, marqués de Mos, fue el que cambia totalmente la fisonomía del castillo. Deja de ser una fortaleza defensiva medieval y pasa a ser un palacio residencial para las vacaciones de verano. Con esos aires medievales, sí, pero con una comodidad propia de la época, de finales del siglo XIX, años 70. Estamos además en la época del romanticismo. A los romanticistas les encantaba los lugares medievales. Por eso, lo de pasar el verano en un castillo para ellos era divino. Y aparte les gustaban los lugares exóticos. Por eso deciden plantar un jardín
con árboles de los 5 continentes. En este ambiente de gente aristócrata, pero también muy culta, nace María Viñals. De hecho, nace en agosto, cuando la familia, el 14 de agosto de 1875, cuando la familia estaba pasando aquí el verano. Por lo tanto, María Viñals nace en el castillo de Soutomayor. Pues en este aire aristócrata, pero culto y progresista, nace María Viñals, a la que le encantaba la lectura y la escritura. Era realmente un prodigio, lo rápido que leía. Le encantaba también ya debatir con su tío, que aparte de aristócrata, fue ministro, fue presidente del Congreso de España, fue incluso presidente del Gobierno de España durante menos de un año, de modo interino. Pues en este ambiente, con visitas ilustres como el del rey Alfonso XII, pues crece también espiritualmente, digamos, María Viñals, porque a finales del siglo XIX es cuando la mujer empieza a acceder a la universidad. Y María pues no fue de esas pioneras, digamos, pero sí que fue algo que quedó dentro de ella y empezó ya a luchar por una igualdad real entre hombres y mujeres. Evidentemente, ella era sufragista. Ella luchaba por el derecho a voto en igualdad entre hombres y mujeres, algo que no pudo adquirir hasta 1933, ya en la Segunda República Española, cuando ella contaba con 58 años. Y también luchó por la igualdad en la educación. No quería que a ninguna mujer le pasara lo mismo que a ella, de no poder acceder a la universidad. Y después también proponía una cosa que era bastante revolucionario para la época, y es que niños y niñas vayan juntos en el mismo aula. Si ahora tenemos la igualdad de género tanto en la educación como en la igualdad de voto, es gracias a pioneras del feminismo como María Viñals, que lucharon por ello hace más de 100 años. Y escribe también el primer libro sobre la historia del castillo de Soutomayor. Nunca nadie antes pensó que este lugar era tan importante como para dedicarle un libro propio. María fue la primera. Después de este periodo, en 1935, Eugenio Carlos de Hostos y de Ayala, un militar de origen puertorriqueño, adquirió el castillo de Soutomayor y los terrenos circundantes. Sin embargo, posteriormente, la Diputación de Pontevedra tuvo que intervenir nuevamente para su restauración. En el jardín del castillo, ya en 1982, se encontraban camelias, algunas de las más antiguas de Galicia. Con el paso de los años, se incorporaron más variedades, tanto autóctonas como de otras partes del mundo, y se introdujeron especies singulares. Todo este esfuerzo culminó en 2012, cuando el jardín del castillo de Soutomayor se convirtió en el primer jardín de España en recibir el reconocimiento de Jardín de Excelencia Internacional por parte de la Sociedad Internacional de la Camelia, siendo el 7º de Europa en recibir tal distinción. Pues como les venía comentando en un comienzo, sí, en este castillo también hay un fantasma. Cuenta la leyenda que hace muchos años, que sobre la época de la Primera Guerra Mundial, un científico alemán vino hasta aquí como tutor del hijo de uno de los dueños, de los tantos dueños que hubo aquí, y se puso a hacer experimentos. Él quería conseguir el arma definitiva, esa que acabase con la Primera Guerra Mundial y con Alemania ganándola. Problema:
Un día, como cualquier otro, salió a cabalgar a dar un paseo por estos mismos jardines donde estamos en estos momentos. Y la mala suerte quiso que ¡paf!, cayese y se desnucase. A partir de ese momento, vuelvo a decir lo mismo, se comenta que por estos lugares su fantasma recorre por las noches caminando tétricamente en busca de alguien que pueda ayudarlo a terminar su arma definitiva o bien destruirla, quién sabe. Yo creo que fue un trasno, un heroico trasno, si tengo que decirlo. Les recuerdo que un trasno es lo mismo que un duende, pero aquí en Galicia se le llama así. De la aparición de este fantasma hay 2 testigos. Uno, un periodista que vino a entrevistar a María Vinjals y que se supone que le pidió que destruyese aquel arma diabólica. El segundo soy yo. Adentrémonos en el misterioso mundo de la mitología gallega, donde las sirenas tejen lazos entre el mar y la vida de las comunidades costeras de Galicia. Sus leyendas fluyen como corrientes subterráneas, nutriendo la tradición oral y cultural de esta tierra y otorgando un halo de magia a las historias del mar que nunca dejarán de fascinarnos. ¿Sabían que entre las aguas gallegas habitan no una, sino 2 sirenas legendarias que han cautivado a generaciones enteras? Permítanme presentarles a Mariña y a Marushaina, las protagonistas de esta crónica mágica. Mariña, la sirena de los cabellos dorados, es como un rayo de sol reflejado en las aguas del Atlántico. Su canto, melodioso como el eco de las olas de la playa, sedujo a pescadores y marineros durante años. Se dice que, en noches de luna llena, emergía de las profundidades y cantaba canciones que embelesaban los corazones más endurecidos. Los sueños de riqueza y amor florecen en quienes la escuchan, pero Mariña es esquiva como el viento y pocos han logrado verla de cerca. A Marushaina, por otro lado, es un enigma oculto en las aguas turbulentas. Su belleza es enigmática y su mirada puede cautivar hasta el marinero más experimentado. Pero cuidado, porque bajo esa apariencia seductora se oculta un espíritu travieso. Se dice que, en las noches de tormenta, a Marushaina se transforma en un torbellino que desafía los barcos y juega con las corrientes. Los lugareños la respetan y temen, sabiendo que su humor es tan cambiante como el propio mar. Ahora que comienzan a conocerlas, les invito a sumergirse en las historias que giran en torno a estas 2 sirenas, desde encantamientos marinos hasta amores prohibidos. Las leyendas de Mariña y a Marushaina les llevarán a un mundo donde lo sobrenatural se entrelaza con la vida cotidiana, donde el mar es más que agua salada y las sirenas son guardianas de secretos profundos. Acompáñenos en este viaje por las aguas embrujadas de la mitología gallega, donde cada ola esconde un nuevo misterio y cada canto de sirena es un eco de tiempos olvidados. Mariña,
La sirena muda. Bajo el manto de la tradición oral, se oculta la intrigante leyenda de Mariña, una figura crucial en la historia de la isla de Sálvora y su legado. Según cuenta la historia transmitida de boca en boca, Mariña fue encontrada desnuda en las misteriosas playas de esta isla por el caballero Froilaz. Sus ojos se cruzaron y el destino los unió en un acontecimiento que cambiaría el rumbo de la isla. El amor entre Mariña y Froilaz se forjó con el tiempo y su relación floreció, dando lugar al nacimiento de su hijo Mariño. Este fue el primero de una larga estirpe que se prolongaría a través de las generaciones, conectando también con los últimos propietarios de Sálvora, los Otero Goyanes. Sin embargo, lo que hizo a Mariña aún más intrigante fue su incapacidad para hablar. Esta peculiaridad desconcertaba a don Froilaz, quien, preocupado por los silencios de su amada, buscó consejo en un sabio abad. Fue entonces cuando comenzó su intento inusual de desvelar el misterio que envolvía a Mariña. Don Froilaz ideó un plan audaz. Encendió una hoguera en la playa y cuando Mariña se acercó con su hijo, él se lo arrebató de entre los brazos y fingió arrojarlo al fuego. La escena desgarradora provocó una intensa emoción en Mariña y finalmente sus labios se desataron, rompiendo el silencio que había mantenido durante tanto tiempo. Tras aquello, juntos criaron a varios vástagos, hasta que el destino tomó un giro trágico con la muerte del caballero en una cruenta batalla. Tras la muerte de su marido, Mariña se sintió desolada. La familia Froilaz la dejó de lado y desde ese momento quedó sola y relegada a un torreón. Con sus hijos mayores y sin nada que la retuviese allí, la sirena de Sálvora tomó una decisión. Decidió regresar al mar, a su hogar de origen, pero no sin antes maldecir a todos los que la habían despreciado. A lo largo de las generaciones, la descendencia del hijo de Mariña enfrentaba un sombrío tributo, la entrega de uno de sus propios hijos al abrazo implacable del mar. El niño, en este trato sombrío, debía poseer la mirada azul como el cielo, ojos celestes como los del primer Mariño. A pesar de las estrictas prohibiciones de las familias para evitar que sus pequeños se acercasen a la costa, una atracción irresistible los empujaba hacia las aguas. Las advertencias caían en oídos sordos y, mito o realidad, más de un mariño desapareció sin dejar rastro en las profundidades. Otras historias se entrelazan con este enigma. Se susurra que algunas gaviotas, con sus ojos azules centelleantes, son las reencarnaciones de aquellos que se perdieron entre las olas, perpetuando su esencia en el reino de las aves marinas. La costa, envuelta en misterio y leyenda, guarda secretos que desafían la lógica y la razón, invitando a quienes se aventuran a descubrir la verdadera historia que yace bajo las aguas. La isla de Sálvora se convierte así en un escenario enigmático cargado de historias y leyendas fascinantes. Para aquellos que deseen desentrañar los misterios que la rodean, una visita guiada por esta isla, la menos conocida del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, revelará un mundo de relaciones cautivadoras que se entrelazan con un paisaje único y su historia rica en misterio y emoción. El juicio de las sirenas. En las costas de Galicia existe una famosa sirena conocida como a Maruxaina, quien ha cautivado la imaginación de locales y visitantes por generaciones. En la pintoresca villa marinera de San Cibrao, en Cervo, se celebra en su honor una festividad única, declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia desde 2003.
Esta celebración, que tiene lugar cada segundo domingo de agosto, recrea la captura y el juicio de Amarushaina, transportando a los participantes a un mundo de mito y misterio. Según la leyenda, Amarushaina habita en la cueva de Shan Obello, en el islote de la Sombriza. En ocasiones se presenta como una hermosa doncella de cabellos largos y dorados, cuyos cantos atraen y embrujan a los marineros envolviéndolos en una danza mortal. Otras veces se revela como una fea bruja de ojos hundidos y dedos largos y retorcidos como si quisiera atraparte entre sus garras. Las intenciones de esta enigmática sirena se tejen en un manto de misterio y contradicciones. Algunos aseguran que es benévola, una guardiana que advierte sobre los temporales y los peligros ocultos bajo las aguas traicioneras. Otros, sin embargo, la ven como una entidad siniestra, envidiosa de las mujeres de los marineros, ya que conoce la felicidad que disfrutan cuando los barcos descansan en el resguardo del estuario durante el invierno. En esta dualidad de su ser, Amarushaina se convierte en un reflejo oscuro y mágico de las profundidades del mar, donde los secretos y los peligros se entrelazan en una danza eterna. ¿Guardiana o tentadora? ¿Protectora o malévola? La respuesta quizá yace en las aguas que acarician la costa, ocultando sus verdaderas intenciones en el abrazo cambiante del océano. Hartos de esta situación, los habitantes del pueblo decidieron tomar medidas. Un día salieron de noche, apagaron todas las luces del pueblo e hicieron sonar cuernos con la esperanza de disuadir los cantos de la sirena y no caer en su hechizo. Una vez que lograron capturar a Amarushaina, la llevaron a puerto para enfrentar un juicio. La historia de Amarushaina, con sus intenciones ambiguas y misteriosas, se entrelaza con sucesos reales que ocurrieron en los alrededores de los Faranjols a partir del siglo XV en adelante. Estas islas se ganaron la triste reputación de ser un punto de naufragio de numerosos barcos, alimentando aún más el mito de la sirena y su influencia sobre las aguas y los destinos de los marineros. La leyenda de Amarushaina sigue viva en Galicia, recordándonos la rica tradición de mitos y misterios que enriquecen la historia de este pequeño rincón en la península ibérica.